Muy buenas noches, estimados, estimadas colegas. Una vez más, les saludamos en nombre de la Alianza EJUC, SPD y Organización Internacional ENGIE, y tenemos el placer, el honor de inaugurar otro curso, el 9º curso de la gama de 11 cursos que hemos aperturado académicamente para los meses de agosto y septiembre. Entonces, en esta oportunidad estamos inaugurando el curso de Bases de Pedagogía de la Ternura. Un curso bastante interesante que vamos por una tercera versión y pues estamos muy gustosos de poder seguir actualizando estos conocimientos. En ese sentido, esta noche tenemos el grato honor de poder contar con la licenciada Rosa Isabel Cardosa Navarro. Ella está aquí ya acompañándonos para poder llevar a cabo la lección de esta noche, la clase de esta noche. Antes de poder leer su hoja de vida, me gustaría, licenciada, si por favor quisiera saludar a la audiencia que está viéndole en Facebook Live y nuestros invitados que también están aquí en Zoom. Así es. Buenas noches. Me es grato estar aquí para poder compartir un poco sobre pedagogía de la ternura y espero que sea de mucho provecho para ustedes, quienes están dentro de la plataforma Zoom, así como quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Muchas gracias, licenciada, por esos saludos que estoy muy seguro de que son bastante sinceros. En ese sentido, vamos a conocer un poquito más de la licenciada Cardosa, que tiene a cargo la ponencia del día de hoy. Antes, recordarles a quienes nos están viendo por la plataforma Zoom y también por la plataforma de Facebook Live, hacerle las siguientes indicaciones. Si es que tuvieran alguna pregunta para la ponente de la noche de hoy, la tercera ponente que cierra la jornada de hoy, pueden hacerlo, pueden escribirlo a través de los comentarios si es que se encuentra en Facebook Live o escribirlo en el chat de aquí de quienes se encuentran en la plataforma de Zoom. Entonces, sus preguntas serán leídas de manera inmediata apenas se termine la ponencia a la licenciada para que pueda responderla, yo sé, con todo el gusto del mundo. Bueno, ahora sí, vamos a leer un poco más de la licenciada. Licenciada Rosa Isabel Cardosa Navarro, ella es natural de Perú, es paisana, natural de Perú, de profesión abogada, tiene el grado y título de abogada especializada en el tema de niñez. Es una ardua apasionada en la temática de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Su título ha sido obtenido. El título ha sido obtenido en la Universidad Nacional de Piura. Asimismo, es adscrita al Ilustre Colegio de Abogados de Piura, Perú. También ha seguido un curso de especialización básica en Pedagogía de la Ternura, realizado por el INFEJAN. Quienes no conocen de repente un poquito, INFEJAN es un instituto especializado, no solamente de Perú, sino a nivel internacional, que tiene a uno de los principales pioneros de la pedagogía de la ternura, quien es el maestro Alejandro Kuchanovich, que justamente la doctora ha sido una de sus alumnas, ¿no? Ha tenido ese honor de poder ser alumna, discípula de Alejandro Kuchanovich. Le he escuchado en clases y entonces yo estoy seguro que será una excelente ponencia. Asimismo, la doctora es maestrante en el programa de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, tiene diversas especializaciones en Derecho
de los niños, en lo que es Derecho Internacional del Comercio. También ha participado en una serie de proyectos interesantes. Tenemos aquí, como vamos leyendo, el proyecto con equipo jurídico a través de formación de valores con adolescentes de la localidad de Ventarrones, San Juan de la Virgen, perdón, en Sullana. Asimismo, ha participado en otros proyectos de fortalecimiento de capacidades con niños y niñas, un proyecto llamado Copaju, que fue desarrollado con niños y niñas de una localidad llamada Castilla, también que queda en la región de Piura, Perú. También ha participado como promotora de derechos humanos, inclusive en la cuestión de lo que son los niños y niñas y adolescentes. Por lo tanto, estoy muy seguro que la postura, la visión profesional que la licenciada Cardosa nos va a transmitir el día de hoy va a ser muy útil para poder fortalecer la labor que venimos o que vienen ustedes realizando a través de las redes con los niños, ¿no? El tema de la ternura. ¿Se acabó la ternura si es que ahora las clases son por medios tecnológicos? Pues no. Consideramos que no, y es muy importante lo que tiene que decir la licenciada Rosa Isabel Cardosa. Entonces, licenciada, adelante, Dios le bendiga en esta ponencia y tiene usted la bienvenida a esta platea. Muy bien, nuevamente mencionarles que me es grato estar aquí dentro de esta plataforma y pues espero de que el conocimiento, bueno, más que conocimiento, la experiencia que pueda compartirles sea de mucha utilidad para ustedes. En este caso voy a empezar compartiendo pantalla y la primera diapositiva que ustedes van a poder visualizar a ver, creo que está muy grande. Allí está. Creo que ya pueden visualizarla. Esta diapositiva tiene una cita del libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14, y dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este versículo enmarca dos aspectos fundamentales dentro del tema de la pedagogía de la ternura. Y me pareció realmente interesante que de manera específica lo mencione como un vínculo perfecto. El amor es, dicen, la fuerza más maravillosa del mundo. El amor nunca deja de ser. Y en la pedagogía de la ternura, básicamente se sustenta en este sentimiento, en esta decisión, en el amor. Y cuando habla de un vínculo perfecto, es la máxima o la excelencia de una relación que puede haber entre dos personas o de repente una persona con un ser superior. Por eso es que me gusta bastante este versículo. Y sobre todas estas cosas, vistaos de amor, que es el vínculo perfecto. Y con este versículo, pues, aperturo esta pequeña introducción a las bases de la pedagogía de la ternura, que ese es el título de esta ponencia, Pedagogía de la Ternura. Y me gustaría que ustedes que están aquí en la plataforma Zoom y aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, cuando les mencionan pedagogía de la ternura, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? De repente algunos dirán, wow, lo primero que se me viene a la mente es, ay, abracitos, besos, o florecitas, o cariño. No sé quiénes están en la plataforma Zoom, me gustaría que escriban en el chat qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan pedagogía de la ternura. ¿Afecto? Otros dirán cariño, cercanía, abrazos, todo lo bonito, ¿no? Alegría,
empatía. A ver. Poner en práctica todos los afectos y sentimientos. ¿Ya? Se escucha muy bonito, ¿no? Pedagogía de la ternura. Pero la pedagogía de la ternura no solamente engloba todos estos calificativos que estamos poniendo, sino que la pedagogía de la ternura básicamente parte de la relación humana, del convivir, de mostrarnos como seres humanos que somos y de lo que estamos hechos y para lo que estamos hechos. Por eso es que un vínculo perfecto es ir más allá, es trascender a los salones de clase. ¿Por qué? ¿Ya? Acá ponen amor al prójimo, perdón, amar a los niños, expresar el cariño pero con mucha atención y cuidado. Sí, puede englobar la pedagogía de la ternura muchos de estos aspectos que están mencionando aquí en el chat, tratados para apoyar a los niños en base a ternura y empatía. Básicamente. Pero vamos a aprender en esta sesión un poquito más. ¿Cómo es que nace la pedagogía de la ternura? ¿Quién es uno de los pioneros en nuestro país que puso en práctica la pedagogía de la ternura? ¿En qué consiste? Y bueno, vamos a contarles algunas experiencias al respecto. Miren, ustedes pueden visualizar la foto que está en pantalla. Son escenas, lamentablemente, de nuestro país, de Perú, en la década del terrorismo. Nuestra nación atravesó por una situación muy complicada. Estas imágenes que ustedes pueden visualizar datan de entre los años 80 a los años 90, inicios. Pasamos por un momento difícil dentro de nuestro país debido a movimientos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Muy bien, desde México nos están viendo. Entonces, pueden visualizar ustedes en las imágenes coche bombas, era la noticia del día, coche bombas. En esta situación, pues, sufrieron muchas personas, muchas poblaciones vulnerables, dentro de las cuales encontramos a los niños, como ustedes pueden visualizar en las fotos. Muchos de ellos fueron secuestrados y obligados a unirse a estos grupos terroristas. Otros corrieron con la desdicha de morir. En la foto del centro pueden visualizar a sus compañeros velando al que en algún momento fue su amigo. Ahí está el profesor también, velando a su alumno. Fueron momentos oscuros para nuestra nación. Muchas madres perdieron a sus hijos. El Estado también no actuó de la manera más idónea que digamos. No supo identificar quiénes eran terroristas y quiénes no lo eran. Y como consecuencia de ello, hubieron muchas muertes, asesinatos, homicidas de manera masiva. Y toda esta situación que atravesó nuestro país dejó secuencias muy graves, tanto en la población adulta como en la niñez. Y más en la niñez. Fue un gran número de niños que se quedó sin padres durante esta década. Aquí podemos resaltar y podemos ver cómo es que desde nuestra condición humana, dentro de este contexto, sacamos a relucir también lo mejor de nosotros, de nuestro interior. Aquí comenzaron a surgir asociaciones para poder dar alimento a estos niños que se quedaron huérfanos, para poderles dar hospedaje, para poderlos proteger, porque muchos de ellos quedaron a la deriva, quedaron realmente expuestos a cualquier peligro. Y bueno,
dentro de todo este contexto, de este panorama, una vez que capturaron al cabecilla, pues nuestro país como que todavía estaba reciente esta herida. Y pues el que es pionero en nuestro país, el maestro Alejandro Kuchanovich, nos comentaba de que habían hecho organizado un taller sobre derechos humanos a raíz de esta situación. Y pues habían invitado a varios maestros de esta zona, principalmente de Ayacucho, que fue una de las zonas más golpeadas. Y estaban ya ahí los maestros esperando, pero no llegaba quien iba a brindar la capacitación. Entonces, él nos contaba que le habían mencionado, por favor, entretenlos, por ahí vayan tratando con ellos. Y pues el maestro Alejandro decía, ¿qué le podemos decir a estos profesores que vienen de estas zonas tan golpeadas? ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo lo podemos tratar? Y aquí nace la empatía, el tratarlos con empatía, haciéndoles saber que la situación que pasaron no fue una situación aislada a ellos, que ellos entendían el porqué, entendían el sufrimiento que pasaron. Y podríamos decir que de aquí es donde nace un poco la pedagogía de la ternura dentro de nuestro país, el ser empáticos con la otra persona, desde la situación y perspectiva que estaban pasando, una situación bastante complicada. Y cuán difícil es, yo creo que en Latinoamérica, esta realidad que vivió Perú también lo pasó en algún momento, algunos de nuestros vecinos países, situaciones así. Y pues es así donde empieza a surgir como tal la pedagogía de la ternura. Y pues el maestro Alejandro Kuchanovich, él es uno de los impulsores, de los pioneros de esta corriente. Y como lo mencionó al inicio el doctor León, hay un instituto de formación de educadores de jóvenes y adolescentes y niños trabajadores, que es el IFEJAM. Este espacio forma adultos para que acompañen a los niños en la formación y organización de adolescentes y niños y niñas, que es algo que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué lo menciono? Porque a raíz de esto, maestro Alejandro Kuchanovich va a aplicar esto en aquellos niños trabajadores. Y cuando me refiero a niños trabajadores, unos dirán, bueno, son los niños que andan en la calle, ¿no? Trabajando nada más, ¿no? También dentro de la niñez trabajadora está englobada aquella que participa ayudando a su familia. Por ejemplo, en zonas rurales, en zonas donde predomina el sembrío de arroz, hay muchos niños y adolescentes que ayudan a sembrar a sus padres, que de una u otra forma trabajan. Tal vez muchos de los presentes aquí, cuando han sido niños, por ahí han estado atendiendo, de repente su familia tenía una tienda y les ayudaban a vender. De repente por ahí mamá no alcanzaba, hacía sus mazamorras y ustedes salían a vender o vendían el pan. Engloba también a estos pequeños que contribuyen a través de su esfuerzo a la canasta familiar. Como les mencionaba, a raíz de esta situación que atravesó nuestro país, muchos de estos niños se quedaron huérfanos. ¿Y cómo sobrevivir? Entonces, aquí radica un problema a la cual muchos trataron de darle una solución, pero la que más ha funcionado ha sido el tratarlos con ternura, con amor, con empatía desde nuestra condición humana. Y aquí, un momentito nomás voy a dejar de compartir pantalla porque tengo un problema con mi batería y tengo que conectarla. ¿Me dan un minutito, por favor?
Bueno, mientras la licenciada ahí va acomodando un poco su parte tecnológica, su computadora, por lo que nos está comunicando, informarle a quienes ahorita nos están viendo, tanto en Facebook, porque por ahí vi unas preguntas, y también aquí en la plataforma Zoom. Esta clase de hoy es una de la serie de clases que hay dentro del curso de Bases de Pedagogía de la Ternura, que es uno de los 11 cursos que esta alianza EHUB, ENGIE y SPD han abierto para los meses de agosto y septiembre. La clase del día de hoy es justamente una introducción a la pedagogía de la ternura, la historia, un poco cómo nace, al menos desde la perspectiva de Perú, y algunos principios básicos que la licenciada justamente nos está acotando. De ahí en las siguientes clases viene más ejes transversales propios de esta corriente pedagógica, ¿no? Adelante, licenciada, ¿ya está lista? Parece que todavía tiene un poco de problemas. Licenciada, adelante. ¿Está ya lista? Sí, parece que hubo un problema en el tema de se habían inhabilitado los micros porque siempre hacemos eso para poder que los ponentes puedan exponer tranquilamente. Disculpe, licenciada, no había podido visualizar eso. Adelante. Ok, muchas gracias por habilitarme el audio. Bueno, continuando con la pedagogía de la ternura. Verán ustedes, la pedagogía de la ternura no tiene un concepto definido como tal, pero podríamos mencionar en palabras de Alejandro Kuchanovic, quien tampoco considera de que deberían encuadrarse a la pedagogía de la ternura dentro de una definición, pero como para que ustedes más o menos tengan una noción más precisa, podríamos mencionar que la pedagogía de la ternura es un componente transversal a todo intento de aprender ¿qué? La condición humana, que además presupone una transformación en la comprensión del ser humano como parte de un universo mayor, como parte de su pertenencia a la realidad cósmica, como un hecho, un productor y el ser un productor para estar vinculados. ¿Cómo así? Como lo vengo mencionando, uno de los ejes transversales de la pedagogía de la ternura es la condición humana y el comportamiento de esta, cómo nos vinculamos a través de nuestra condición humana con los demás. Entonces, para una noción así como un poco detallada, ¿no? De la pedagogía de la ternura, pues que nos quede claro que es un componente transversal para aprender la condición humana y para ponerla en práctica. Y ahora sí voy a volver a pasar a compartir pantalla. Creo que esa opción sí la tengo habilitada. Muy bien. Listo. Algunas veces también el maestro Alejandro Kuchanovic nos mencionaba que la pedagogía de la ternura es una manera de entender la relación educativa y las relaciones humanas poniendo de relieve la capacidad de afecto, de amor y de empatía. Afecto, amor y empatía. 3 palabras claves porque la pedagogía de la ternura es una educación integral. Muchas veces en viejos paradigmas los maestros han visto a los niños como vacíos, como vasijas vacías que tienen que llenarles conocimiento, saturarlos. Pero lo que presenta la pedagogía de la ternura es un rol protagónico del niño. No verlo como un objeto, sino verlo como un sujeto, como una persona. No como una personita, porque a veces escuchamos que los niños le dicen que son personitas, ay, ese pedacito de persona.
No, la pedagogía de la ternura entiende al niño como una persona completa, íntegra. No le entiende como que le falta algo de conocimiento, sino que él puede desarrollar el conocimiento, el aprendizaje. Enfocan un rol protagónico del niño, una retroalimentación, algo que en nuestro país el Estado está tratando de poner en práctica en los colegios nacionales, que estamos viendo que sí abarca y es un poco más complejo en función a la educación que veíamos hace pues unos 15 años atrás. Entonces, por eso es que se menciona y recalco que la pedagogía de la ternura es una educación íntegra. El primero, tener claro que el niño es una persona completa, que puede razonar, que puede formar sus propias ideas. Y es algo que vienen poniendo en práctica a través de organizaciones conformados por niños y adolescentes, para niños y adolescentes, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, pero debemos dejar en claro eso, grabarse esas palabras. Educación integral implica la pedagogía de la ternura. Ahora, la pedagogía de la ternura viene siendo aplicada en una área de la infancia, en una población vulnerable como es la infancia trabajadora, la niñez trabajadora. Y no solamente tenemos, creo que en nuestro vecino país, por ejemplo, de Bolivia, vive, visualiza situaciones reales de trabajos en minas, en donde la edad de los adolescentes es muy corta, en donde tienen que masticar coca para tener más fuerza, no sentir frío, e incluso se les forma una pelota aquí en el cachete. Son situaciones de trabajo complicadas que están clasificadas por los organismos internacionales como las peores formas de trabajo. Pero en este caso, en función al trabajo infantil, la perspectiva que da la pedagogía de la ternura no es restringir al niño el trabajo infantil. Ojo, que quede claro, una cosa es la explotación del trabajo en el trabajo infantil y otra cosa es el trabajo infantil que los niños pueden desarrollar. ¿Por qué? Muchas personas o muchos estudiosos también mencionan de que el trabajo infantil se debe erradicar de manera total, que no debería existir el trabajo infantil. Pero muchas veces la realidad supera al conocimiento, supera al estudio de escritorio en nuestro país, y es lo que quiero mostrarles un poco en cifras. Tenemos que más de 1.600.000, perdón que no visualizo bien, 1.619.000 niños entre 5 y 17 años trabajan. Pero ojo aquí, miren la cifra de aquellos que trabajan y que no estudian. Y también ojo con aquellas cifras clasificadas según las actividades. Por ejemplo, en labores no agrícolas, las edades, según nuestra legislación, son de 15 años. En labores industriales comerciales es de 16 años. De pesca industrial es de 17 años. Ahora bien, ¿por qué es importante resaltar las cifras? Porque nuestro país tiene una política de erradicación de trabajo infantil. Cuando hablo de nuestro país, hablo del Perú, porque también nos están acompañando de otros países de Latinoamérica. Hablo de nuestro país. Nuestro país tiene una política de erradicación del trabajo infantil. Pero gran porcentaje de la población infantil que trabaja, por ejemplo, en los mercados, cargando bultos o vendiendo algo, son niños que mencionan cuando les preguntan acerca de qué opinan con que el Estado quiere que dejen de trabajar. Ellos mencionan, ¿y quién me va a dar? Yo apoyo con esto a mi familia, me pago mis estudios,
Ellos ven el trabajo como lo que es, algo que dignifica a la persona. No lo ven como una carga. Y hay que tener bastante cuidado en esto, porque hay personas que simplemente ensayan la erradicación total, sin ver la realidad individual de cada uno de estos niños. Muchos de ellos son huérfanos, no cuentan con sus padres, otros los cuentan, pero de repente el padre está enfermo, la mamá está enferma. Y lamentablemente el Estado, a pesar de que tiene intentos para poder amortiguar esta situación, no puede hacerlo del todo. Entonces es una realidad latente que debería ser regulada, de repente con medidas de protección para estos menores. De repente se me ocurre aquellos niños que venden en los semáforos. Es mejor decir, no hay trabajo para estos niños, ¿saben qué? Sáquenlos de ahí. ¿O sería mejor ver una forma de cómo poder proteger mientras ellos desarrollan ese trabajo? En virtud a ello, pues dentro de nuestro país, para aquellos que son peruanos, una de las principales regiones que posee la más alta tasa de porcentaje en trabajo infantil es Huancavelica, con el 79%. Son cifras que nos dan a pensar, porque en el ranking mundial, pues la tasa más alta de trabajo infantil está encabezada por nuestro país, Perú, luego le sigue Bolivia y en un tercer lugar está Paraguay. ¿Y cuáles son las tasas más bajas? Están en Brasil y en Chile. ¿Por qué menciono esto? Porque a raíz de esto, de la realidad latente del trabajo infantil, el maestro Alejandro Kuchanovich pone en práctica la pedagogía de la ternura con estos niños. Él lo que hace es un acompañamiento a estos niños para que ellos puedan defender sus derechos, puedan tener acceso al estudio, puedan fortalecer sus capacidades. Ellos no vienen y imponen, ¿sabes qué? Apréndete de memoria esto. No. Ellos les hacen ser conscientes de su necesidad, de su realidad y de cómo abordarlo. Le dan las herramientas para hacerlo. No ven al niño como alguien que tienen que llenar de conocimiento, alguien que no sabe nada, alguien que no puede razonar y que tú le tienes que dar todo ya masticado, no, sino que les ayudan a razonar. Establecen un rol protagónico. Como lo bien lo están visualizando en la pantalla, definen el protagonismo como el reconocer la vocación de todo colectivo social a pensar, proponer y actuar con perfil propio, con imaginación propia, con capacidad de autodeterminación propia. Y propio no necesariamente significa que todo lo vas a sacar de ti, ¿no? Sino que puedes aprender y mejorarlo. Los niños se caracterizan, y esto creo que lo tienen bien claro los maestros, es que ellos aprenden a través también de lo que ven, del ejemplo. Por eso es que el maestro tiene un rol importante. Lo que el maestro haga, diga, cómo se comporta, va a ser un referente para los pequeños también. ¿Por qué? Muchas veces los niños no toman únicamente como referentes a sus padres, sino que hay niños que desarrollan una capacidad especial como es la resiliencia y se percatan, de repente en casa no tengo los mejores ejemplos, miran afuera, ¿quiénes son mis ejemplos? Y ven al maestro. Como algunos mencionan, el segundo hogar es la escuela, y tiene mucha razón porque en la escuela el niño siempre está observando. Observa al maestro, qué es lo que dice, cómo va vestido, y ellos así, de la manera más honesta, son capaces de decirte, ¿sabe qué, profesor? No me gusta su peinado, está feo. Son sinceros en decirlo, pero están ahí observando y captan todo, captan todo. Y entonces es importante que el maestro los vea como protagonistas de su propia vida. Trate a estos niños como el actor principal de su vida, no como un niño más al cual tengo que enseñarle a leer o escribir,
sino que involucrarse más allá. Por eso es que se habla de una educación integral, una educación que involucre también la parte emocional e incluso espiritual del niño, que no sea de manera aislada el conocimiento con la parte afectiva. Entonces, por eso es que la pedagogía de la ternura, esta corriente, apunta al protagonismo del niño. Y en ese sentido, me gustaría que ustedes puedan escuchar en palabras de unos adolescentes lo siguiente. A ver, por favor, me levantan un like si es que escuchan el audio. Mantoc es un movimiento de niños, ¿Me niñas, escuchan? adolescentes, trabajadores, hijos de obreros cristianos. Como movimiento hacemos de que los chicos y chicas puedan superarse a sí mismos, puedan aprender. También de generaciones que pasan y que demuestran a la sociedad la otra cara de nosotros los niños trabajadores. Promovemos los derechos, ¿no? El trabajo es parte de nosotros. El Mantoc es una Como han podido escuchar, en pocas palabras, y me quedo con lo que dijo la última pequeña, la última persona, la última adolescente, es parte de nosotros el trabajo. Muchas veces cuando vamos por las calles y vemos a algunos niños vendiendo un chicle, limpiando parabrisas, no nos detenemos a pensar que ellos tienen una realidad diferente y esa realidad forma parte de la realidad de la escuela, porque estos niños que asisten a escuelas públicas llevan consigo esa experiencia de su trabajo en las calles. Un niño que va a la escuela, que trabaja, ya sabe sumar, sabe multiplicar, sabe hacer sus cálculos, y muchas veces cuando llegan, por ejemplo, a primer grado, ellos en ciertos aspectos están un poco más adelantados. Dicen, wow, ¿por qué? Tienen una realidad distinta, ven las cosas de manera diferente. Algunos le llaman a esto madurar a la fuerza, por la situación que pueden haber atravesado, ¿no? Pero forma parte de ellos, de su realidad. No podemos desligarlas ni erradicarlas, sino que hay que buscar la forma de cómo este niño que está atravesando una situación económica difícil y que busca una solución para su situación económica difícil para poder apoyar a su familia, lo hace. Y créanme que muchos de los niños que trabajan son niños que se esfuerzan y que ocupan los primeros puestos. Tienen un nivel de razonamiento incluso mucho mayor. Entonces, en este sentido, el Mantoc es una organización. Uy, apareció un avisito aquí. El Mantoc es una organización que está con los niños, que trabaja con niños y adolescentes para y por niños y adolescentes, en la cual nuestro maestro Kuchanovic es quien les brinda ese soporte, ese acompañamiento junto con otros maestros. A continuación, si me permiten un momento, aquí estoy compartiendo con ustedes algunas escuelas en las cuales tienen una metodología de poder enseñar diferente, aplicando la pedagogía de la ternura. Una de estas es la Escuela Luz y Esperanza, que es una iniciativa que fue promovida por los frailes franciscanos para la niñez trabajadora de Chimbote. Esta escuela se formó en el 2006, en enero, como parte de un proyecto que impulsa una de las parroquias, la San Francisco de Asís, con el objeto de apoyar y ayudar a los niños que trabajan en las calles de Chimbote. Otra experiencia también que tenemos es la primaria Jesús Trabajador. En esta escuela cuentan con talleres productivos como repostería, carpintería, biohuertos, crianza de animales menores, y pues cada aula participa, ¿no? Aprenden sobre la importancia de la salud, higiene, métodos, etc.
Y una experiencia un poco más personal se llevó a cabo dentro de una organización cristiana denominada Atlecris. Ustedes pueden visualizar en las fotos, en las imágenes, en qué consiste el trabajo con estos niños. En fortalecer sus capacidades a través de valores que incluyen el juego, como ustedes pueden visualizar. El trabajo era más lúdico, de poder hacer que ellos puedan resaltar algunos valores dentro de su vida que vienen aplicando. Por ejemplo, el valor de la justicia. Se le ponían situaciones en donde ellos tenían que decidir si era justo la forma como habían actuado o si no la era. Y era una forma divertida. Estos niños, cada domingo, porque se realizaba cada domingo, estaban entusiasmados por ir. Era su espacio, algo propio. Y cada uno de estos niños tiene una realidad diferente. E incluso algunos llegaban hasta con fiebre porque no había en casa una pastilla. Y ahí pueden visualizar que también combinábamos el aspecto de, aparte de lo lúdico, era también un juego físico para que ellos se divirtieran. Y en estas imágenes pueden visualizar que están con un cerdito, con una alcancía. ¿Qué trabajamos ese día aquí? Trabajamos el cómo ellos pueden ahorrar. Algunos niños que trabajaban, por ejemplo, ahí, de los niños que pueden visualizar ahí, el 50% trabajaba ayudando a su mamá, vendiendo tamales, atendiendo en el mercado. Algunos acompañaban a hacer limpieza en casas a sus padres. Y se les enseñaba cómo ellos podían ahorrar. Y un poco para hacerlo más ameno a ellos, para que ellos puedan identificar cuáles eran sus gastos que tenían, cuánto recibían de propinas por ayudar y puedan hacer un pequeño balance, se les proveyó de este cerdito, en donde ellos podían ir guardando aquello que les sobraba y que podían ir ahorrando. Es un trabajo muy bonito y pues ustedes pueden ver ahí cómo es que ellos se divertían haciendo esto. Es una forma diferente de que ellos puedan aprender, pero a través de la pedagogía de la ternura, que es establecer un vínculo, ir más allá. Acá se formaban pequeños grupos en donde el maestro interactuaba con estos niños y le preguntaba cómo le iba la semana, si había puesto en práctica el valor, que le conversaran. Entonces ellos comenzaban a explayarse y a veces también uno se topaba con realidades fuertes también dentro de este aspecto. Ahí están también otras imágenes a través de juego. También les enseñábamos un poco más sobre los países. Trabajamos con ellos también un poco lo que es la orientación vocacional. Uy, se me pasó. Muy bien. Entonces, la pedagogía de la ternura puede aplicarse en muchas áreas, no solamente en las aulas o en las iglesias, sino que incluso a manera personal con algún niño que ustedes tengan algún tipo de relación, pueden aplicarla. Pero la pedagogía de la ternura no solamente son cosas bonitas, no solamente es dar abrazos, dar afecto, sino también implica disciplina. Implica disciplina, que no necesariamente es el castigo, ojo, es disciplina. ¿Por qué? Porque el niño es una persona, es un ser humano, y como tal tiene que aprender la condición de ser humano. El tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados, el tratar con amor, que va más allá de un sentimiento, sino una decisión de querer involucrarte en la vida de este niño y de impactarlo de manera positiva y no negativa. Entonces, esto es básicamente una introducción para lo que es la pedagogía de la ternura, que se va a ir desarrollando más adelante. Lo que les he hecho es un poco un recuento de cómo surgió la pedagogía de la ternura, en qué consiste y algunas experiencias.
Otra experiencia también que puedo compartir con ustedes fue en un proyecto en donde se trabajó con adolescentes de zonas de riesgo, como les denominamos acá, zonas rojas, donde ellos formaban parte de pandillas. Y aunque ahora nos parece un poco gracioso, ¿qué se hizo con ellos? Se trabajó para ser los promotores jurídicos. Se dirán, pero ¿qué les enseñaron leyes? Eran cuestiones de leyes, pero cuestiones básicas que ellos podían aprender y ponerlos en práctica. Por ejemplo, mecanismos de resolución de conflictos. Fue algo que trabajamos con estos adolescentes, que muchos de ellos formaban parte de pandillas. ¿Qué pasó en uno de los talleres? Los otros miembros de las pandillas que no estaban de acuerdo con que algunos de sus miembros vayan a nuestros talleres, empezaron a apedrear el local donde estábamos brindando estos talleres. Y pues en ese momento todos estábamos asustados. Ahora me río un poco porque ya me parece algo anecdótico, ¿no? Pero en su momento no. Y pues creo que el objetivo allá se logró. Porque estos jóvenes que estuvieron en pandillas actualmente, pues este proyecto, para que más o menos hagan un recuento, se dio más o menos en el año 2012. En el 2012. A la fecha, más del 50% de los que asistieron a los talleres tomaron otra perspectiva. Se apartaron de las pandillas y buscaron estudiar algo diferente, porque se interactuaba con ellos. No solamente iban y se brindaban los talleres, sino que habían otros espacios en donde ellos compartían cuáles eran sus problemas. Se les podía brindar orientación, un soporte espiritual, un soporte emocional. Ahí hablamos de una educación integral. Entonces, es muy grato y definitivamente, por la gracia de Dios, estos adolescentes, en su gran mayoría, tomaron esto. Hicimos una pasantía con ellos a las universidades, institutos para que ellos vieran carreras, porque tampoco tenían la opción de poder contar con ello. Y definitivamente, se contribuyó con un granito de arena con esta población. Luego también hubo otra experiencia en una población en donde la orden del día era que se robaron a tal chica, en una zona rural, donde la profesora iniciaba el año con 20 alumnas y terminaba el año con 5 alumnas, porque el resto de las alumnas se las habían robado durante el transcurso del año. Robado, cuando me refiero a robado, es porque se las llevaba el enamorado, se las llevaba a formar una familia de manera informal. Se trabajó con un grupo de estos de primero a quinto de secundaria, un grupo de 25 a 30 alumnos, y se les daba talleres después de clase, fortaleciendo tanto el aspecto emocional, con su FODA, con su proyecto de vida, con orientación vocacional, reforzando valores. Y lo importante y lo que más les impacta les impactó, era el hecho de que pudieron conocer otras realidades. Se les hizo pasantías a institutos, se les hizo pasantías a universidades, y es grato saber que después, porque esto se ejecutó en el año 2013, es grato saber que después de años ellos están estudiando ingeniería, están estudiando arte, están estudiando música. Entonces uno dice, definitivamente el rol del maestro es muy importante. Puede impactar de manera positiva en la vida de un alumno, como también lo puede hacer de manera negativa, porque a veces el niño que no comprende con facilidad se le relega. ¿Sabes qué? El Estado me está presionando con las evaluaciones, quiere que ustedes tengan un nivel académico, voy a trabajar con los que sí me responden. Y como que un poco dejan de lado a aquellos que no responden.
Pero cuando uno se involucra, cuando uno es empático, va más allá de lo que puede enseñar, descubre que hay un trasfondo, siempre hay un trasfondo familiar. Y cuando pueden ayudar a superar al niño ese trasfondo familiar, el niño se va soltando, va agarrando confianza y se va enamorando de lo que usted le está enseñando. Por eso es que es importante el vínculo que usted establezca con el niño. Porque hay niños que pueden ser muy revoltosos, que andan cargoseando a los demás pequeños, pero siempre hay un trasfondo. Y muchas veces por cuestiones de tiempo o presión del Estado, porque quiere el nivel académico o quiere cifras, notas altas, que ya sepan leer, que ya sepan escribir, y no ven el aspecto emocional, el aspecto espiritual del niño, muchos de estos niños se echan a perder cuando tienen grandes talentos, capacidades y potenciales. Entonces de esto se trata, de establecer un vínculo perfecto, que se sustenta en el amor. Y el amor, estimados maestros, maestras y quienes nos están viendo, no es una cuestión de sentimientos nada más, es una decisión. Usted decide amar a ese niño que se porta mal. Y cuando usted decide amar a ese niño que se porta mal, usted se involucra con su vida, busca saber de él, conversa con él. Profesores, yo creo que muchos de sus alumnos, que de repente ahora ya tienen toda una vida formada, aquellos con los que ustedes se sentaron de repente a conversar y que les pudieron dar un consejo, siempre están en la mente de ese alumno, que aunque ahora tenga su familia, las palabras que usted les pudo compartir o lo que usted le escuchó, el tiempo, los 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que le pudo brindar, ese tiempo de calidad, pueden marcar la vida de un niño, pueden transformarlo. Y pues yo me baso en un claro ejemplo, que lo puedo tomar como dato histórico, como un personaje histórico o como un personaje religioso, que es Jesús de Nazaret. A este hombre, al líder que considero que es más influyente de toda la historia, se centraba en el amor. Él no iba por los buenos, sino que él iba y se sentaba con los cobradores de impuestos, que eran los peores vistos, porque él sabía que detrás de ese comportamiento había un trasfondo, que esas personas también necesitaban de amor. Iba y se sentaba con ellos. Ojo, y eso no quería decir que tapaba sus errores, no. Era muy frontal al decir las cosas, pero jamás sus palabras destruían, sino que construían. Por eso es que dicen que las palabras son como flechas. Una vez que las lanzas ya no puedes eliminarlas, así como eliminan los mensajes del WhatsApp o del Facebook. No puedes. Las dijiste y ya no regresan atrás. Por eso es que es muy importante cuidar lo que sale de nuestra boca, porque incluso lo que sale de nosotros contamina más que lo que entra en nuestro cuerpo. Entonces, si una palabra de cólera dicha así, en segundos de cólera, puede destruir toda una vida. E incluso una palabra dicha en un momento de cólera, de rabia, puede llevar a que otra persona decida que su vida no vale nada y llevarla a cometer otras acciones. Entonces, para mí, un claro ejemplo de la práctica, aparte de los que les he mencionado, está en el libro histórico llamado Biblia. Y un ejemplo de ellos, de liderazgo y práctica en esto, es Jesús. Amor fundamental, decisión fundamental. ¿Usted sería capaz de dar la vida por los demás? Ahora que estamos en esta pandemia, le dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene, su sangre es la elegida para hacer la cura. ¿Daría su vida para salvar al resto?
o la vida de su hijo, si es que lo tuviera, diría bien contento, tome, aquí está mi hijo, llévelo. Y que le digan, ¿sabe qué? Necesitamos toda la sangre, necesitamos toda la vida de su hijo. ¿Estaría dispuesta a darla? Situación complicada, ¿no? Pero él lo hizo. Entonces, más muestra de amor creo que en el mundo no puede haber. Así que, estimados maestros, la pedagogía de la ternura parte de un vínculo perfecto que se sustenta en el amor, en la empatía que vamos a tener con esa persona, llamado o denominado niño o niña, a través del cual debe haber una retroalimentación. Usted va a aprender de él como él va a aprender de usted. No solamente es unilateral, porque a veces los maestros, yo soy la que voy a impartir el conocimiento, yo soy. Y los niños tienen mucho que darnos a conocer a nosotros, mucho que enseñarnos. Así que a tomar de ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Quienes lo pueden poner en práctica, creo que son todos, a poner en práctica la pedagogía de la ternura. Desde los pequeños que tengamos en casa, y quienes son maestros, pues tienen a su cargo un número de niños cuyas vidas pueden ser de gran bendición, y el hecho de que usted esté como maestro o maestra puede tener un gran impacto en la vida de estos pequeños, de estos niños. Y pues para culminar esta pequeña introducción acerca de la pedagogía de la ternura, no me queda más que decirles que por favor se amen, aunque suene muy cursi, estimados participantes. El amor no implica solo besos y abrazos, y lo vuelvo a repetir, es una decisión. Así que tomen la decisión hoy de amar a ese niño, a esa niña que tienen a su cargo. Establezcan realmente un vínculo perfecto con ellos y apliquen la pedagogía de la ternura. Estoy segura que más adelante, en las siguientes clases, ustedes van a aprender mucho más a detalle sobre este tema de la pedagogía de la ternura, cómo aplicarlo, cuáles son las ventajas que tiene, cómo no pasar esa raya o no llegar a lo cursi, y ojo, no malcriar tampoco. Entonces, creo que es lo que les puedo compartir esta noche también, porque creo que me estoy pasando de los minutos que me han dado. Sí, definitivamente. Entonces, no sé, estimado Daniel, si es que hay alguna pregunta, si no, caso contrario, pues me gustaría culminar ya con esta pequeña introducción. Bueno, agradecemos esta introducción, que es bastante importante en cuanto a cómo nace, cómo es que se puede determinar esta acción, este impacto positivo de la ternura, no vista desde una cuestión social de cursilería, sino desde una cuestión social, cuáles son los efectos prácticos de la aplicación de la ternura a personitas, niños, niñas, adolescentes que están en plena formación de su personalidad, ¿no? Y qué importante también es para los maestros y para los docentes el tema de ver otras experiencias, ¿no? Es decir, te pueden enseñar la pedagogía de la ternura, pero ¿cómo sabemos si funcionó o no funcionó? Y esto a través de las experiencias de otras personas, ¿no? Y en este caso se ha traído a colación experiencias bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo esta pedagogía de la ternura ha servido para poder ayudar a niños de realidades complejas. Hablamos de realidades complejas como niños trabajadores, niños en situación de riesgo, que en el derecho se les llaman niños en estado de vulneración o vulnerabilidad. Y entonces, cómo esta simple
transmisión de sentimientos, esta decisión de amar a estos niños niños y adolescentes, a pesar de que se consideran antisociales, cómo puede repercutir en ellos, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Es muy importante. Citando algunas fuentes psicológicas, según algunos estudiosos, el ser humano aprende mejor cuando siente un equilibrio emocional que le va a permitir adquirir, aprender y aprehender actitudes, conocimientos y diversos datos e información que el maestro le pueda transmitir. Y bueno, y esa es la tarea del docente. Esa es la tarea del docente, ¿no? Que no solo transmita conocimientos, porque si no, pues estamos hablando de una educación robótica, una educación estandarizada, no estamos hablando de una educación que tenga un impacto. Pero doctora, sí hay una preguntita, no sé si se la puedo trasladar. Le voy a leer la pregunta y usted me la responde, ¿ya? Vamos a trasladarle la pregunta un momento, sino que la hicieron. Tengo un poco de problemas con la pantalla, pero aquí está. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted respecto... A ver, un momento. Estoy sin lentes hoy, no puedo ver muy bien. Pero, ¿qué opina usted respecto a estos padres de estos niños que dejan por horas y horas en los medios tecnológicos a sus hijos, a sus niños, para que ellos puedan hacer otro tipo de actividades? ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo? ¿Considera de que las máquinas, que la televisión pueden ser un complemento perfecto en cuanto al afecto de los padres o un suplemento, es decir, algo que supla el afecto de los padres, o a pesar de que el padre no pueda tener mucho tiempo, considera usted que es importante esa interacción, esa transmisión, esa transferencia de sentimientos y emociones? Adelante, doctor. Bueno, al respecto creo que es evidente que en la actualidad los padres dejan con el celular o con la tableta o con la lacto al niño. ¿Para qué? Para que les deje hacer sus cosas, ¿no? Es como que la tableta, el celular se ha convertido en la niñera, en la que está formando y educando a los niños. Que no digo que esté mal, que no digo que esté mal usado, es diferente. Entonces, en este caso yo considero que los padres no deben dejar que el rol que tienen sea suplido por un medio tecnológico. Puede aprovecharlo, sí, pero es diferente a que el padre esté al costado del niño compartiendo con el celular o compartiendo con la tableta, viendo en qué páginas está entrando, cuál es el material que está visualizando, a dejarlo sin control alguno, a no establecer una guía, a no estar como veedor. Es importante la tecnología y actualmente lo hemos visto de que las clases son por medios tecnológicos, el trabajo es por medios tecnológicos, pero es imposible que la tecnología pueda suplir una relación personal, un vínculo cercano con el padre. Es diferente y aquí muchos maestros creo que luchan con esto porque ellos en las aulas, bueno, en su momento en las aulas, trataban de construir algo con el niño y en casa los padres anulaban eso que estaban construyendo los maestros. Entonces, cuando se habla de una educación integral, también se involucra a los padres. Y algo que se me pasó a mencionar es que, por ejemplo, en algunos proyectos trabajados, se les hace seguimiento a los padres. Va y se les visita. Cómo se comporta el niño para ver su ambiente. Y es algo que de repente los maestros de escuelas públicas no pueden hacer, tal vez.
pero sí, en la realidad de pandemia que vivimos, de repente una llamada, un mensaje de aliento no está de más, pero definitivamente no es nada alentador que los padres dejen que sea la tecnología quienes eduquen a sus hijos y que ellos se libren de esta labor, porque lamentablemente eso es lo que está pasando. Y aquí por eso es que resalto mucho la importancia del maestro y la maestra en las vidas de los niños, porque van a ser un gran referente para sus vidas futuras, para las profesiones que puedan elegir. Entonces, esa es mi respuesta, Daniel. No considero que pueda ser de mucha utilidad que los padres dejen solos a los niños con este tipo de tecnologías, que pueden ser bien usadas, sí, pero si es que trabajan ambos, si hay un acompañamiento del padre, más no que esté solo, definitivamente no. Ok, muchas gracias. Es bastante interesante, ¿no? Entender la educación desde un punto de vista socioemocional. Cuán importante, teniendo en cuenta que somos seres humanos que tenemos esa necesidad de vivir en sociedad, cómo es importante la forma en que las relaciones sociales, tanto dentro del núcleo familiar como fuera de él, es tan importante de qué forma se van a desarrollar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el nivel de confianza, el nivel de afección que el niño tiene en su escuela, que es un núcleo íntimo también, en su familia, que tenerlo en la calle, ¿no? Por ejemplo, no le puedes decir a un niño, ten demasiada confianza con gente desconocida o ten demasiada afección con gente desconocida, ¿no? Y es importante y es algo que la pedagogía de la ternura, según lo que he escuchado dentro de lo que ha dicho la licenciada Rosa Cardosa, es eso, aprender a diferenciar y que el maestro puede establecer un vínculo entre él y el alumno a efectos de generar confianza. Simple, la pedagogía de la ternura no es simple a palabras del maestro Alejandro Kuchanovich, que también tuve la oportunidad de ver algunos videos de él, pues él es muy reacio a establecer títulos, establecer concepciones en cuanto a la pedagogía de la ternura, porque él considera, y bien lo ha dicho Isabel al empezar su ponencia, él considera que si ponemos una definición de pedagogía de la ternura, vamos a limitar sus efectos. Vamos a limitar y vamos a encuadrar los efectos y el contenido de la pedagogía de la ternura. Buena introducción. La primera clase de las 4 o 5 clases que se van a desarrollar en estas 4 semanas en el curso de Bases de Pedagogía de la Ternura. Ahí me estaban preguntando en el chat si va a haber otras clases. Pues sí, ahí he dejado algún número. Allí el WhatsApp, el más 51 porque es código de Perú, 9696699296, y el correo es hook.cursosvirtuales@gmail.com. Sé que el tiempo en internet es cortísimo. Apunte esos datos. Si requiere información, escriba ahí, WhatsApp también, mande los mensajes ahí. Yo estoy seguro que con mucho gusto le van a contestar. Entonces, esta clase introductoria ha sido bastante interesante porque ha tenido elementos de experiencias, ha tenido elementos de los lineamientos básicos de la pedagogía de la ternura, pero sobre todo ha tenido una excelente ponente. Y entonces agradecemos por su disposición, licenciada Rosa Isabel, y de verdad que muchas gracias por haber estado aquí, por haber enseñado toda esta pedagogía que no es nueva, ya tiene algunos añitos, algunas décadas, pero es muy incomprendida, ¿no? Es muy incomprendida. Entonces, también agradecemos a los invitados que hemos tenido a través de Zoom y quienes están visualizándonos a través de la página de
cursos virtuales especializados en educación, pedagogía, psicología, EJUC 2020. Voy a compartir, a ver, un momentito, voy a compartir en el chat de Zoom, si es que, no, ya está el correo, perdón, ya estaba el correo, para que ustedes puedan pedir información. Muchas gracias, Dios les bendiga, estamos en contacto. También avisarles, hacerles de su conocimiento que este curso es parte de 11 cursos que se han aperturado en agosto y en septiembre. Otro curso que se aperturó hoy es Estrategias Tecnológicas y Artísticas aplicadas a la educación. Hubo una ponencia muy interesante hace una hora que se trató sobre la música, estrategias musicales para la educación inicial, niños de 0 a 6 años. Estuvo bastante interesante, hubieron 2 licenciadas, una licenciada en educación musical y una psicóloga que estuvieron de Ecuador, que estuvieron hablando sobre este tema. Y también se están aperturando cursos de prevención y tratamiento psicológico del abuso infantil. Hay otro curso también que se va a aperturar el día de mañana, que es, si no me equivoco, análisis desde la psicología de la tanatología y la suicidología, que es algo importante, una realidad también en las escuelas. ¿Cuántos niños se suicidan por el asunto del bullying? Entonces, es muy importante que el maestro y el psicólogo sepa también sobre suicidología o cómo tratar a un niño o cómo hacer frente a un niño que ha tenido una situación de muerte de un familiar cercano, ¿no? Ahora que es tan común, lamentablemente, en esta crisis del COVID-19. Pero bueno, entonces también tenemos el curso el sábado que se apertura, me están informando aquí, de gestión del voluntariado como estrategia de desarrollo, que es un curso que es muy, muy bonito, justamente para aplicarlo de repente como un proyecto escolar, ¿no? Bueno, entonces están invitados e invitadas, ahí están los teléfonos, ahí está el teléfono, el WhatsApp y el correo electrónico. Que Dios les bendiga, tengan muy buenas noches. Hasta luego, licenciada, que tenga buenas noches.